Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas al canal una vez más. Y bueno, pues el día de hoy tenemos estas muestras de álbumes de boda. Quienes me siguen sabrán que la propuesta se las estuve más o menos comentando la semana pasada porque este es un pedido express, por así decirlo. El álbum grande que está allá, de hecho, la estructura o la base, la parte de afuera, lo que es portada, lomo y contraportada, está forrado con la bolsa metálica color plateado que saca Caprichos. Yo lo utilicé para eso y vean qué belleza, ahorita lo van a ver a detalle. Y esto de acá está hecho con la cajita de Fantasías Miguel. Originalmente mi idea era que ese álbum fuera dentro de una caja de madera porque yo pensaba que esta caja era más grande, se los comenté ahí en las compras, pero como no me quedó, aproveché e hice un mini álbum que si la chica no lo quería también, pues yo lo iba a ofrecer como para bautizo o primera comunión, pero ella deseó quedarse con los dos. Y entonces ahorita les voy a mostrar esta propuesta que les dije que no iba a dejar tutorial, sino únicamente es inspiración, porque como fue un pedido express no contaba yo con tiempo para estar grabando y todo. Además, estoy súper contenta porque es el primer álbum de boda que hago y estoy muy feliz con el resultado. Ahora sí, ya sin tanto más bla bla bla, vamos a comenzar. Y miren chicas, pues aquí está el álbum, la verdad me encantó el resultado, estoy muy feliz y muy contenta con ello. Y pues les comentaba que esto es ese material del que son las bolsas de Prichos y yo decidí utilizar aquí parte de ella plateada. Me encantó, en algún momento pensé que era dorada, pero al ser color blanco me gustó muchísimo más la combinación como se ve con el plateado. Y le hice esta shaker que ustedes ven en el centro. Ahí nos dice el nombre de los esposos, de los novios futuros esposos. Y le estuve decorando el contorno de la shaker con esas florecitas y los pistilos que compré en Fantasías Miguel. Las otras florecitas que ven en plateado y en blanco son troqueladas, de las que yo suelo utilizar mucho. Y entonces pues adorné toda esta parte del contorno de la shaker con esas florecitas, el papel que yo elegí y aquí un pedacito de galón con estas florecitas tanto por abajo como por arriba. La portada así es, o sea, se me hizo súper elegante, muy dulce, no sé, me encantó el resultado. Y aquí en la parte del lomo, de esas florecitas que compré en otra ocasión en la papelería, lo que hice fue cortar una a la mitad, poner una en la parte de abajo, la otra en la parte de arriba. Y como obviamente si quedaba arriba yo no iba a poder poner el eyelet, lo que aproveché pues fue esta cadenita en blanco y únicamente ponerle un listoncito con un pedacito de galón. Y esto que ustedes vieron que yo los compré en algún momento, en algunas compras se los mostré, que eran unos aretes y que yo les dije que en algún momento los iba a utilizar porque me habían encantado para colgante. Y entonces aquí está adornando el lomo de este álbum. Ahora sí, pues vamos a abrirlo para que vean cómo está por dentro. Y por dentro lo tenemos de esta manera. Aquí tenemos este bolsillo que está lleno de tarjetitas en las que ellos van a poder tanto pegar fotografías y escribir crónicas si es que así lo desean con distintos papeles. Ambos están de un lado impreso y del otro lado en blanco por si ellos necesitan escribir o si quieren decorar. Estos ya le van a dar ellos el uso que quieran. Incluso aquí les pegué también otro circulito con sus nombres porque pues ellos van a hacer uso de estas tarjetitas para lo que ellos deseen. Y de este lado tenemos aquí recién casados con una camarita y aquí tenemos esta tarjetita, yo la puse para crónica porque la foto a lo mejor, a menos que ellos deseen poner una foto pequeñita o pegarla directamente en lo que es el álbum. Ahora sí que ya saben que esto finalmente uno monta las fotografías y después va la parte de la decoración y eso va a ser a gusto de ellos. Entonces
Yo pongo estas tarjetitas, ahorita van a estar viendo muchos tarjetones blancos de este estilo a modo de fotografía. Y de este lado, como está un clip que adorna, del otro lado aproveché el ganchito y únicamente le puse aquí un listoncito para que se viera pues bonito. Damos la vuelta y de este lado tenemos esto que me encantó, me encantó. Por acá tenemos el vestido de la novia con un troquel que puse aquí con perlitas y ese clip en forma de anillo que también recién lo compré con Nikki, que les comenté que muy posiblemente lo iba a introducir en el álbum, y sí, metí todos los clips y los separadores magnéticos, los utilicé, ahorita los van a ver poco a poco. Entonces aquí puse también lo que es el traje del novio, una cámara y un clip común y corriente, pero le puse un moñito sujetando lo que es el tarjetón. Les digo que estos pues les van a servir para crónicas, o si ellos quieren pegar directamente las fotografías sobre estos tarjetones, pues ahora sí que va a ser como ellos decidan. Damos la vuelta y nos encontramos de este lado con esto. Está, bueno, a mí me encantó. Les dije que iba a combinar ese papel como floral, pero son rosas con un rosita muy sutil y con grises. Entonces esto es para que pongan aquí igual fotografía, crónica, lo que deseen. Tenemos por este lado todo este troquel lleno de perlitas, que me encantó cómo se ve. Y de este lado está un pastel donde dice recién casados. Y aquí tenemos nuestro primer separador magnético que nos va a servir para sujetar, ya sea que ellos decidan pegar aquí la fotografía o escribir y pegar foto o poner únicamente la foto, como ellos lo deseen, pero ahorita lo van a ver ustedes de esta forma. De esta manera está así, y de este lado el mismo separador magnético nos sujeta también este otro tarjetón, y de este lado también tenemos el troquel, pero lo tenemos también ya en color plateado, que se ve súper bonito y muy elegante. De este lado únicamente está el troquel de este lado, y esta hoja, al ser estampada con esa rosa tan bonita, pues decidí dejarlo así sin ponerle ningún adorno para que aquí vaya directamente una fotografía. Por este lado tenemos estas dos solapas, que pues estas únicamente se desatan por aquí y tenemos adentro para colocar una fotografía. Entonces esto queda de esta manera y volvemos a anudar. Y de este lado tenemos este otro espacio con estas flores que están aquí para poder poner la fotografía, si quieren este como crónica o al revés. Casi todos los tarjetones lo que hice, chicas, fue poner papel estampado, se puede decir, por un lado y blanco por el otro, para que ellos decidan si lo quieren utilizar para montar una foto y escribir crónica. Ahora sí que se aproveche el papel por ambos lados. Y de este lado tenemos esta otra solapa donde va a poder ir aquí abajo una fotografía. Está súper bonito, me encantó como el toque que le da esta cartulina tipo espejo, que la verdad yo la obtuve gracias a Claudia Galván porque yo no la conseguí en ningún otro lado. Sí es cara, no es una cartulina muy económica, pero para un proyecto así, sobre todo en este caso que era de boda, pues creo que definitivamente se tiene uno que lucir. Y por acá miren, tenemos el otro separador magnético que también nos sujeta lo que es este tarjetón, e igual pueden pegar la foto aquí o directamente en el papel, como ellos lo decidan. Damos la vuelta y del otro lado está lo mismo. Aquí tenemos únicamente este troquel adornando esta parte y arriba va a ir lo que es la foto o la crónica. Por acá igual tenemos arriba lo que es el troquel, y de este lado incluso le metí este tarjetón con esta pareja de novios que están súper lindos, y pues para que ellos peguen foto o decidan hacerlo directamente en la cartulina como desean. Y de este lado tenemos lo que es el otro tarjetón también para que ellos decidan pegar aquí la foto, escribir como deseen estructurarlo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí el clip de la estrellita nos adorna por ambos lados, tanto de este como del otro lado. Y acá de este lado finalmente tenemos esta solapa, y esta solapa pues aquí podemos introducir diferentes cosas. Aquí está el carro de los novios. Aquí decidí meterle también este troquelado a una tarjetita. Ahora sí que ellos van a decidir cómo decoran con este clip. Y de este lado está para que peguen fotografía aquí y fotografía acá o tarjetón, lo que ellos decidan.
así es como quedó este hermoso álbum. Me encantó el resultado. Es mi primer álbum de boda, chicas, y la verdad que estoy muy contenta con el resultado. Les voy a agradecer infinitamente que ustedes me dejen sus comentarios de qué les pareció, de qué les gustó, de qué me sugerirían, porque para mí todo eso es súper, súper importante. Me siento muy contenta con este primer proyecto de este tipo, con el resultado. Me gustó mucho, ya se lo mostré a la chica que me lo encargó y quedó fascinada. Les digo que le mostré los dos y los dos los quiere. Ahorita les voy a mostrar el otro porque esta es una opción, se puede decir que más grandecita. Es mediano, no es un álbum muy grande ni muy extenso, es una opción mediana. Y aprovecho para invitar a que se suscriban quienes no están suscritas y les gusta el contenido del canal, pues suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video y déjenme sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones porque todo eso es súper, súper importante para mí. Y pues así quedó, chicas, esta primera opción que me fascinó, me encantó. Creo que se ve muy bonito, muy dulce, muy elegante. Me encantó el resultado. Y nos vamos a ir con la otra opción. Y miren, pues aquí está el mini álbum con esta cajita que compré en Fantasías Miguel, porque esta les digo que originalmente pues yo la había comprado pensando en que iba a ser más grande. Pero pues la aproveché para hacer una propuesta de mini álbum y dije, si ella no lo quiere de boda, yo lo puedo convertir de bautizo o primera comunión. Y miren, la textura de la pintura quedó de la siguiente forma. Creo que sí se alcanza a distinguir un poquito cómo se ve como granuloso, por así decirlo. Únicamente con esa pintura hice lo que es la tapa de la cajita y la parte de abajo la pinté de blanco y está decorada con el papel con tonos rosas y grises. Y en la parte de arriba le pegué una flor de tela con un troquel y además una perlita. Está muy sutil, pero se ve súper bonita la cajita, muy dulce. Y pues aquí está su brochecito. Y este lo abrimos y nos encontramos aquí con esta hermosura también, con este mini álbum. Y está este moñito aquí. Este moñito está aquí porque el álbum queda muy justito en lo que es la caja. Entonces este listón nos va a ayudar a que el álbum salga y no tengamos que agarrarlo de alguna orilla y lo vayamos a lastimar y a destruir. Entonces desatamos nuestro listón e incluso vean, yo decidí dejar esto despegado para que ustedes vieran que este álbum yo lo había hecho pensando en que si ella no deseaba el álbum, pues aquí le podíamos poner ya fuera el nombre de la niña de la primera comunión o del bautizo. O sea, esto se puede modificar, pero aquí va a ir el nombre de los novios. Y entonces les digo que este listón lo que hace es que ayuda a que salga el álbum y ya no lo maltratamos. Entonces vamos a retirarlo. En el fondo le pegué papel terciopelo para que no maltrate el papel y entonces quedó la cajita también muy muy bonita. Y pues el álbum lo tenemos de la siguiente forma. Les digo que aquí pues obviamente va a ir el nombre de los novios, de los esposos, y la portada quedó de esta manera. Le puse troqueles, le puse florecitas, también le puse pistilos por acá y acá únicamente le puse estos dos troqueles porque si ponía de igual forma esto, como es un mini álbum, siento que ya se iba a ver muy tosco. Ya saben que a mí me gustan las cosas no tan saturadas, entonces creo que se ve muy bonito así. Esta estructura, chicas, del mini álbum es la misma estructura que yo utilicé por primera vez cuando hice un mini álbum mío, personal totalmente. Entonces lo acondicioné para que me quedara así a este tamaño y quedó súper bonito, me encantó el resultado también. Ahorita voy a desprender esto para que no se me esté moviendo. Incluso creo que sí se alcanza a ver que trae unas hojitas en albanene, que eso también le da un toque pues muy muy bonito, muy sutil. Y la estructura, vean de lado, este no lleva cierre porque va incluso dentro de la cajita y este es el que queda como acordeón, vean, porque si esto ensancha no hay problema, esto queda de esta manera y no hay problema, se cierra y se abre, está súper bonito.
nos queda la estructura de esta manera, por el frente así y por la parte de atrás nos quedó de esta manera. Y aquí en el costado se ven todos estos listoncitos porque lleva unos tarjetones donde yo puse estos clips adornados con listón para que podamos sacarlos de una manera muchísimo más sencilla. Las imágenes las van a ver, están muy repetidas a comparación del otro porque como les digo que este iba en blanco, yo únicamente ahorita ya monté algunas de forma muy breve y que yo vea que no estorben mucho para que ellos puedan acomodar sus fotos a su gusto. De este lado tenemos acá un tarjetón, estos no los voy a sacar todos, nada más les muestro ahorita este a manera de ejemplo. Por un lado está impreso el papel y por el otro lado en blanco para que ellos pues lo utilicen como deseen. Todos los tarjetones que van en los sobres grandes son así, están impresos por un lado y por el otro en blanco para que ellos pues decidan poner fotografía o escribir crónica. Aquí igual también le puse esta manera de adorno y que se vea que a lo mejor aquí es donde pueden meter las fotografías. Igual de este lado el del nombre tampoco lo pegué por completo para que pueda ir la foto ahora sí que empotrada en lo que es el trajecito y aprovechemos cada espacio. Y además de los tarjetones que van, se puede decir que en esta parte de aquí también tenemos este bolsillo pequeño que está aquí, en el que también nosotros podemos introducir fotografías o tarjetones, crónicas, lo que nosotros queramos meter por aquí. Vamos a poder también aprovechar este espacio de aquí. Y les digo, miren, en la parte de aquí vienen los tarjetones de esta manera y les puse este clip. Me gustó meterles el clip porque como el clip es plateado, en este caso álbum de boda, no se ve mal y con el listón en blanco se ve muy bonito. Y por acá tenemos un pastel en el que igual por aquí puede ir la fotografía, si es que ellos desean poner aquí fotografía. Por acá está una cámara, igual aquí van a poder meter también otra fotografía. Entonces, como ellos deseen estructurarlo, acá tenemos el bolsillo donde les digo que pueden ir también tarjetones o más fotografía. Aquí también en nuestro bolsillo y acá también podemos poner fotografía. Aquí yo le puse este tarjetón, incluso aquí por eso no introduje lo que es el clip adentro para que me sujete mientras esta tarjetita, que no la pegué por completo para que ellos la utilicen donde deseen, pero que viene a manera de ejemplo para que ellos vean que puede ir aquí la fotografía. Acá tenemos más tarjetones, acá está su tarjetón adentro. Aquí decidí dejarlo así para que ellos pongan aquí a lo mejor la fotografía. Acá es este adorno, igual con sus tarjetones. En estos de aquí es donde van a poder meter muchas fotografías o escribir crónicas. Ahora sí que eso va a ser a gusto de ellos lo que decidan hacer. Y aquí incluso estas flores que puse, precisamente les digo que no las pego por completo para que ellos puedan meter lo que son las fotografías empotradas, así. Y ya si quieren pegarlas directamente o únicamente así, de repente intercambiarlas. Eso va a ser a gusto y a decisión de ellos. Acá tenemos otro tarjetón. Y aquí tenemos incluso también otro pastelito. Y aquí podemos introducir también una tarjetita, una fotografía, lo que cada quien quiera, al igual de este lado. Con esta cámara, todos estos adornitos que utilicé son de una temática de boda, entonces por eso decidí utilizarlos aquí. Y aquí finalmente tenemos otro. Y esta estructura, si ven, es lo suficientemente dura porque esto incluso le da peso para que nosotros pudiéramos ponerlo así adornando en algún lado, pero pues al tener su contenedor de madera no hay ningún problema y ahí lo podemos guardar. Vean, por arriba pueden ver el mecanismo. Es muy sencillito este mini álbum, sin embargo aún así está súper bonito. Muy bonito que quedó, me gustó mucho el resultado. Y pues chicas, así fueron estas dos ideas de álbum de boda. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza déjenmelo en sus comentarios y yo les voy a estar respondiendo cada una de sus dudas. Cuídense mucho y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.